Bueno, bien. Hoy los temas que vamos a ver son los elementos que hay en un circuito neumático. La idea es poder identificar todos los elementos que van a ser necesarios para que esté acorde nuestra instalación a los requerimientos. En sí, la instalación está dividida podemos decir, en tres grandes partes. La central de producción, que está compuesto por el compresor, por el depósito y por los elementos de tratamiento de aire, que vamos a ir viendo. Después tenemos otra parte que es la red de distribución, es cómo se distribuye en toda la instalación o en toda la planta, las cañerías y los elementos también, si hacen falta, vamos a tener nuevamente para tratar el aire, tanto para enfriar como para almacenar o para lubricar o secar, si hace falta. Y después en cada boca individual, en cada bajada, por ejemplo, como tenemos acá, en cada bajada también podemos tener un sistema de control y mantenimiento. ¿Qué llamamos control? Bueno, válvulas de cierre, grifos de purga o válvulas automáticas para que vaya drenando el agua. En lo que es la central de producción, como decíamos, tenemos las tomas de aire donde el compresor succiona el aire. Generalmente se van a tratar de que lo tome desde el exterior, lo más frío posible. Si tenemos la posibilidad de elegir una de las paredes, las caras, bueno, nosotros acá en Mar del Plata, la cara más fría es la cara sur, ¿no? Y eso también se hace un estudio de qué tipo de aire se está aspirando, cuánta suciedad tiene, cuánta humedad, para saber si hay que hacerle un tratamiento previo o no. Generalmente lleva por lo menos un filtro para sacar la mayor cantidad de suciedad para que no ingrese al compresor, porque eso después puede dañar el compresor en sí. Lo que le sigue es el compresor, que va a ser el elemento que va a comprimir el aire. Vamos a hacer una clase especial de compresores la próxima. Vamos a ver todos los tipos de compresores, cómo funcionan. Hoy no nos vamos a detener mucho en eso, pero sí la próxima clase. Y de ahí dependerá también la fuente de energía. Generalmente van a ser compresores eléctricos. Puede ser que tengan motores a combustión o que estén conectados a algún otro sistema de propulsión, dependiendo, por ejemplo, si alguno necesita tener un compresor móvil porque, no sé, hace servicios, por decir una tarea, ¿no? Realizar servicios en ruta o en el campo, y bueno, van a tener que tener por ahí un compresor que no haga falta enchufarlo porque si no tienen que tener un grupo electrógeno a su vez. Entonces por ahí compran un motor a explosión, a combustión interna, o lo conectan a alguna toma de fuerza de algún tractor y bueno, y de ahí obtienen la energía para comprimir el aire. Después otro elemento que puede estar o no es un refrigerador. Hay compresores que ya traen de fábrica enfriadores. Lo que hacen es enfriar ni bien termina la compresión. ¿Por qué? Y porque el compresor puede salir, el aire a la salida del compresor puede estar hasta 200 grados centígrados. Eso es muy, muy elevada esa temperatura y hace que a medida que sea mayor cantidad de la temperatura, de que pueda contener ese aire humedad. Entonces después, toda esa humedad la transportamos a través de toda la red y digamos, nos perturba en todas las máquinas, ¿no? Entonces, por ahí lo que se hace es, ni bien sale a la salida del compresor, enfriarlo, luego generalmente se pone un acumulador, ese depósito, más allá de que te permite almacenar la energía, el aire comprimido, también sirve para que vaya decantando todo lo que son partículas y la humedad misma también. Y por último, también a veces se agrega un secador de aire que puede ser un secador frigorífico o algunos que trabajan con sustancias como el gel de sílice. Vieron que cuando compran alguna ropa o zapatos, vienen como unas bolsitas que dice silica gel, que uno lo abre y son pelotitas como de plástico. Bueno, eso absorbe la humedad. La ventaja que tienen que esos gel de sílice se pueden secar y revolver a utilizar, digamos.
indefinidamente, ¿no? Son como reciclables. Bueno, el compresor, vamos a hacer así rápidamente. Este es un compresor común y corriente de tres etapas o de 3 cilindros, de un tamaño medianamente chico, de 7 caballos y medio. Pero bueno, este sistema es alternativo, ¿no? O sea, nosotros si lo hiciéramos una sección, lo que veríamos es un sistema de pistón y de válvulas en el cual, bueno, trabajan para comprimir el aire. Otro tipo de compresores que hay son estos que son a tornillos generalmente, con sus respectivos depósitos. Hay instalaciones que el depósito o el acumulador lo trae el compresor. Hay en otras situaciones que viene la unidad compresora sola y el acumulador viene aparte, se calcula y se selecciona aparte. Y a veces que van las dos, ¿no? Viene el compresor con su acumulador y después se utiliza otro. Nosotros cuando seleccionamos un compresor, bueno, las características que necesitamos tener en cuenta son las dimensiones, obviamente, de que nos entre en nuestra sala de máquinas, la alimentación, si va a ser alimentado eléctricamente, bueno, si es monofásico, si es trifásico, si está hecho para la red nuestra, si trabaja a 50 o a 60 Hz, para que después, bueno, no se queme. Y después si es, como hablábamos hoy, para ser portátil o se quiere tener uno de backup y necesita ser a combustible, a combustión, el motor, bueno, ese será otro tipo de motorización que tiene. Después vamos a ampliar un poquito más el tema del caudal. Una de las características técnicas cuando uno selecciona el compresor es el caudal. Pero los compresores se miden por la cantidad de aire que aspiran, no por la cantidad de aire que producen, porque eso varía dependiendo de la presión. Entonces, cuando uno selecciona, generalmente lleva todas las unidades a una unidad que se llama FAD, que es el caudal de aspiración. A la presión, otra característica técnica es la presión a la que va a trabajar, si va a tener un acumulador o no, y cuántos litros va a tener ese acumulador. Y bueno, después veremos más adelante, como decíamos, en otra clase vamos a ver todos los tipos de compresores que hay. Acá hay un compresor, este es un estilo, lo que se llama tornillo. Este tipo de compresor, como ven, acá atrás está toda la máquina, es una máquina bastante compleja, tiene un motor que impulsa estos tornillos, y estos tornillos van aspirando aire y además aceite y comprimen las dos cosas. Después van a un tacho como el que se ve acá, donde se separa el aceite, va decantando y el aire queda en la parte de arriba, después se filtra, hay unos filtros especiales que terminan de sacar prácticamente casi todo el aceite del aire. Y después, el aire continúa por la cañería, y como decíamos, generalmente se ponen estos equipos refrigeradores, porque el aire, como decíamos, sale entre 70. Estos tornillos, estos sistemas de tornillos, por ejemplo, ya tienen un enfriador, tienen un radiador, entonces salen un poquito más frío. Pero si es un compresor tipo pistón, como vimos el primero, puede llegar a salir hasta 200 grados el aire. Entonces, bueno, entra el aire caliente en estos secadores y tiene un sistema de enfriamiento. Bueno, puede ser frigorífico también, o pueden hacerle pasar agua, aceite, frío. Entonces le baja la temperatura y empieza a condensar. Mucho de la condensación también es el aceite mismo que necesita para comprimir, y el agua, la humedad que aspira, porque el aire en la temperatura ambiente tiene acumulación de vapor de agua. Todo eso tiene un primer drenaje, digamos, ¿no? Hay sistemas de drenajes automáticos, hay otros de purga manual y algunos con temporizadores, ¿no? Disculpa. Bueno, después acá en esa primera etapa de separación, el aire continúa ya por la cañería un poco más frío y entra a un acumulador, si es que nosotros seleccionamos un acumulador, ¿no? La idea del acumulador, bueno, es, por un lado, calcular. Si nosotros ponemos un acumulador, el compresor, ¿qué hace? Almacena todo el aire comprimido ahí, entonces
hacemos un cálculo de cuántas veces por hora va a arrancar ese compresor o no, si vamos a tener un compresor funcionando todo el día o si va a arrancar y parar esporádicamente. También nos ayuda a compensar grandes consumos, ¿no? De aire. Por ejemplo, si en un momento la instalación consume porque, no sé, tenemos 3 operarios que al mismo tiempo se pusieron a usar, por ejemplo, un soplete, que son de las herramientas que más aire consumen, bueno, automáticamente la presión baja drásticamente y si tenemos un acumulador lo suficientemente grande, bueno, ayuda a que esa caída de presión no sea tan severa y el compresor, bueno, la pueda ir atenuando, ¿no? También a medida de que el aire pasa, fíjense que siempre entra por abajo y sale por arriba generalmente el aire. Bueno, a medida que el aire ingresa a un acumulador, le da tiempo a que ciertas partículas y la humedad se vayan asentando y se vayan condensando. Entonces, en la parte inferior suelen tener una purga. Y cuando ustedes purguen estos sistemas van a ver que sale como una especie de baba, que es una mezcla de agua con aire y con aceite. Es como una baba media blanca, casi amarilla. Bueno, y si seguimos avanzando en la red, otro de los elementos que se pueden requerir son filtros. Nosotros dijimos que a la entrada del compresor usamos un filtro, ¿no? Bueno, ese filtro es más que nada para que no se dañe el compresor. Entonces, dependiendo del tipo de compresor que tengamos, vamos a tener un tipo de filtro. Pero bueno, a medida que la cañería avanza y también dependiendo de los materiales con que están hechas las cañerías, por ahí desprenden partículas. Por ejemplo, el hierro con el tiempo, si es hierro común, se empieza a oxidar, entonces desprende. Pero bueno, todo eso, por ahí la industria en la que estamos trabajando no nos permite que usemos aire contaminado, entonces nos va a especificar qué calidad de aire necesitamos. Y bueno, vamos a utilizar todos estos filtros. Estos filtros vienen de partículas. Estamos hablando que filtran partículas muy, muy chicas, ¿eh? Un filtro común está en 40 micrones. O sea, imagínense que si una pestaña tiene milímetros, estamos hablando que tiene muchísimo menos. Estamos hablando como la cienava parte de una pestaña, ¿no? O sea, fíjense los tamaños de partículas que estamos hablando, hasta 0,001 micrones. O sea, prácticamente no pasan ni los virus por ahí. Que bueno, que por ahí una industria farmacéutica, una industria alimenticia, requiera cierta calidad de aire para que no contamine el producto. Bueno, acá tenemos un esquema. Este es un compresor, como hablábamos hoy, a tornillo, donde comprime el aire. Acá está el tacho, donde le da tiempo para decantar. Por otro lado también enfría, tiene un radiador, enfría y manda la parte del aire frío ya al acumulador. Este aire tampoco es que sale frío, frío, sino que sale, como decíamos hoy, a unos 70 grados. Entonces, en estos casos, por ahí va a hacer falta tener un tipo de enfriador, o estos secadores, perdón, en este caso es un secador, disculpen, y que en este caso este trabaja por freón, o sea, es un sistema frigorífico, como si fuera la heladera, tiene un motor donde comprime freón, ahí por esa serpentina pasa el aire y ahí lo enfría. Este enfriamiento más o menos trabajan entre 1 grado y 5 grados, o sea, prácticamente lo enfría un montón para poder extraerle la mayor cantidad de agua, ¿no? Y después tenemos los otros secadores, bueno, este también es un sistema refrigerativo. Tenemos los otros, que son los desecantes, que era como hablamos hoy, por ahí trabajan con partículas de sílice o con algún tipo de membrana, donde los separa de una manera más mecánica, ¿no? A medida que estos tachos van conmutando, a medida que se van humedeciendo, entonces uno entra en modo de secado, se empieza a autosecar el tacho, digamos, y se utiliza el otro y viceversa. Entonces van permutando para no quedar fuera de servicio.
Bueno, nosotros decíamos que teníamos una red de distribución. La red va a ser el diagrama, el layout que vamos a utilizar en nuestra planta, ¿no? Eso va a depender de cada instalación, de cada planta, de cada lugar de trabajo, de cómo la vamos a diagramar y cómo nos va a servir. Los tipos de forma de distribuirla tenemos tipo abiertas o tipo cerradas. Y vamos a ver que dentro de ese mismo tipo tenemos de un único anillo o de múltiples anillos. ¿A qué me refiero? Bueno, esta es un sistema de distribución de una red, o sea, acá en esta sección se hace toda la sala de máquinas donde se produce el aire, se trata, y luego se lo distribuye. Y se lo distribuye de manera abierta, es decir, tiene un solo sentido de giro el aire, ¿no? De circulación. En el caso de un sistema cerrado, tipo anillo, tenemos que entra el aire y después de acá nos colgamos, digamos, y hacemos derivaciones, vamos conectando nuestra cañería a todos nuestros elementos secundarios. Esto sería como una red primaria. Entonces el aire puede circular en cualquier sentido, ¿no? Además también estos sistemas son muy convenientes porque se ponen muchas llaves de paso, entonces por ahí podemos hacer maniobra, anular zonas, porque vamos a hacer mantenimiento, vamos a hacer alguna modificación, y nos quedan todas las otras zonas funcionando. En el caso anterior, si yo corto acá, a esta altura, de acá en adelante yo me quedo sin aire, ¿no? Entonces se nos hace difícil maniobrar. Y por ahí, si yo tengo que deshabilitar porque tengo una máquina en esta zona, todas estas máquinas también me quedan deshabilitadas. Ahora, si yo la tuviera en anillo, como hacíamos recién, bueno, vamos a pasar a la otra imagen. Si yo la tengo en anillo y yo anulo esta zona y anulo esta zona, igualmente yo puedo obtener aire a través del otro ramal de la red. Y después tenemos, por último, el sistema de anillos múltiples. Bueno, que a su vez particionamos más todavía nuestro anillo y tenemos más variaciones y podemos hacer más maniobras en nuestra red a medida que lo necesitemos, ¿no? Y sobre todo si las redes son muy grandes, si tenemos plantas muy grandes con muchas bocas de alimentación, bueno, más aún nos va a convenir un sistema de anillo múltiple porque si necesitamos entrar, o sea, entrar en servicio, sacar de servicio alguna máquina, es más fácil hacer una maniobra y no estropeamos o no perjudicamos alguna otra máquina más adelante. Bueno, ¿qué elementos vamos a encontrar en esta red de distribución? Bueno, lo principal es las cañerías, ¿no? Y de qué están hechas cada cañería. Generalmente van a estar hechas de hierro, pero las hay de acero inoxidable, las hay de plástico, hay sistemas de conexión rápido de hidrobronce, de aluminio, también de acero, y de plástico últimamente se están usando mucho. También se está usando mucho termofusión porque aguantan, y además también aguantan a las temperaturas medianamente ambientes, la soportan. Otra de las situaciones que podemos encontrar son acumuladores parciales. ¿Qué es esto? Bueno, hoy dijimos que teníamos acumuladores en la zona de producción de aire, ¿no? En la sala de máquinas. Pero también puede ser de que en determinadas secciones de la instalación podamos tener acumuladores porque disponemos de un consumo o de máquinas que consumen mucho o un consumo muy puntual ahí grande, entonces tenemos un acumulador para que rápidamente abastezca nuestra máquina y no tenga que el aire hacer todo el recorrido, porque ¿qué pasa? Si tiene que ir desde una punta hasta la otra punta mucho caudal, así momentáneo, instantáneo, tenemos después lo que se llama pérdida de carga, que es la fricción que genera el aire dentro de la cañería. Y esa fricción hace que caiga mucho la presión, entonces si el compresor no estaba produciendo una salida de 10 bares de presión, por ahí después a la salida nos llegan 8 o 7 bares y a veces no nos es suficiente. Entonces lo que se hace es poner un acumulador de estos cerca de ese punto que requiere mucho caudal de consumo de aire y, digamos, solucionamos por ahí ese problemita. Después, por otro lado, tenemos los filtros. Bueno, nosotros dijimos que
en la sala de máquina podíamos poner filtros, pero también se pueden poner filtros parciales, ¿no? Porque nosotros, por ahí no toda la planta necesita filtrar el aire en demasía, ¿no? O sea, utilizar un grado de filtración submicrón, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan filtros en la sala de máquina, digamos, de filtrado de 40, de 5 micrones, y en el resto de la planta, donde muy puntualmente se requiera una mejor calidad de aire, bueno, se agregan filtros para mejorar aún el aire en esa zona. Y además, por si empieza a arrastrar partículas, digamos, con el tiempo empieza a oxidarse, tengo una cañería de hierro y se empieza a oxidar, bueno, también todas esas partículas las arrastra la cañería y terminan nuestras máquinas, nuestros actuadores, nuestros cilindros neumáticos, y todo eso daña internamente el equipamiento y hace de que el cilindro dure mucho menos de lo que estaba pensado. Disculpe, pero me está agarrando una tos terrible. Bueno, por otro lado también podemos tener secadores. Nosotros dijimos que por ahí secábamos, ni bien terminábamos de producir el aire, pero no hace falta, a veces no hace falta, y solo, como decíamos, solo tenemos una sola sección que necesitamos el aire totalmente seco o con un mayor grado de extracción de agua. Entonces ponemos solo el secador en esa sección. Entonces en nuestro diagrama, bueno, otra vez, redistribuimos algunas máquinas y no ponemos todo solo en la sala de máquinas, porque también estos secadores consumen energía, y terminar secando todo el aire, y no hace falta que todo el aire esté seco y esté tratado, bueno, todo eso hace que el aire se encarezca. Entonces solo hacemos en la sección o en la zona donde nosotros estamos requiriendo ese tipo de calidad de aire. Otro de los elementos que hay son las válvulas reguladoras de presión. No todas las máquinas ni todos los elementos trabajan a la misma presión de aire. Generalmente se produce una presión superior, unos 10, 12 bares, y después se va regulando la presión en las zonas a 8, 6, dependiendo de lo que requiera nuestra maquinaria. Y otra de las cosas que es importante, disculpe, es el ángulo descendente. Toda la cañería tiene que tener un ángulo descendente, es decir, tiene que ser con un cierto grado. Acá, bueno, esta es una cañería muy compleja, pero en este caso, por ejemplo, esta cañería tiene que tener un grado descendente. ¿Para qué? Para que el agua y todos los fluidos fluyan, y después lo podamos recuperar, por ejemplo, acá, en una zona de drenaje. Fíjense, bueno, que este es un sistema de anillado múltiple, donde, bueno, tiene cada bajada, y las bajadas generalmente se hacen desde arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para que el agua siga por la cañería y caiga en la zona de drenaje y no se me acumule todo en los sistemas de tratamiento que ahora vamos a ver. Acá teníamos esto. Acá, por ejemplo, hay dos compresores. Acá tenemos un separador de agua, después a un acumulador, donde tiene un sistema de autodrenaje, que están todos conectados a un sistema de colector, que ven acá colecta todo el agua y el aceite para después. Esto no se puede tirar, digamos, a la cloaca. Esto hay que tratarlo. Viene una empresa que se dedica a recuperar todo este tipo de fluidos y los tratan para no contaminar. Y bueno, fíjense en acá que a veces, como decíamos, teníamos el secador, y también a veces tienen sistema de bypass. Por si se quiere bypassear el secador, bueno, se hace que pase directo y entre a la red. Acá tenemos lo que es una red principal, de todo este sistema, y el anillado principal alimentan a una red principal, y después tenemos todo lo que es una red secundaria, y hasta podríamos decir que acá hay una red terciaria. Yo cuando hago así, ustedes me siguen, ¿no? Con el mouse, ¿me lo ven o no? Sí, sí. Sí, se ve ahí. Así que bueno, recuerden eso, de que tenemos por un lado la red primaria, ¿no? En este caso, fíjense que es un poquito más complejo esta red,
como le decía, tiene una zona secundaria y a una zona terciaria, podríamos llamar estas bajadas en cada localidad, y acá lo mismo, acá tenemos la red primaria que continúa otra ala de la nave, del galpón, donde, bueno, podemos tener, como decíamos, otra red secundaria o terciaria. Acá hay otro tipo de diagrama, y fíjense lo importante que tiene, en todos los lugares de las esquinas tienen zonas de drenaje. Acá, por ejemplo, tenemos otra. Fíjense que generalmente cuando es así de muchos sectores, se utiliza mucho el sistema de anillado. Porque es práctico, se pueden hacer maniobras, toda la red, digamos, por ahí se usa un diámetro de cañería más chico, pero termina siendo más grande, entonces también sirve toda esa red, todos esos metros de caño sirven de acumulador, entonces te queda, digamos, aire de reserva, ¿no? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Puede ser que, no sé si lo escuché, lo leí o qué, que muchas veces dejan de usar acumuladores y usan la misma cañería como acumulador, aumentando el diámetro. Sí, se utiliza sobre todo, después cuando veamos los compresores, hay compresores que se llaman de caudal variable. Esos compresores lo que hacen por ahí son compresores que entregan mucho caudal y van trabajando a medida que vos pedís. Es decir, a medida que vos necesitas aire, el compresor te entrega el aire. Tiene un sistema Modulando, digamos. ¿Eh? Como modulando. Claro, exactamente. Va modulando la cantidad de aire que te entrega en la cañería. Va censando la presión que hay y el caudal de aire que necesita, entonces automáticamente te entrega. Entonces, hay varios tipos. Hay algunos que lo que hacen es variar la velocidad de giro del motor, entonces a medida que necesita más aire gira más rápido, a medida que necesita menos gira menos. Y hay otros que tienen como una mariposa, como si fuera el motor de un auto, una mariposa a la entrada de aire del compresor, entonces lo que hace es cerrar o abrir esa mariposa, y cuando no necesita aire directamente gira en vacío y no comprime nada, ¿no? A medida que vos le pedís al sistema aire, bueno, abre esa mariposa, empieza a entrar aire y empieza a comprimir. Entonces, Así teniendo por que, ahí compresores de eso que se llaman de caudal variable y una red bastante sobredimensionada, vos tenés cierta cantidad de aire acumulada en la cañería, entonces por ahí vos decís, yo opto por no tener un secador, un acumulador, porque también tener un acumulador a veces lo tenés que certificar bajo un ingeniero y eso te agrega un costo. Después tiene la OPDS, que es, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, un ente que verifica las industrias y te pide, a ver, mostrame los papeles de que este equipo está en regla, porque si ese equipo después se explota o algo, bueno, tiene que haber una documentación donde haya un ingeniero que cada 5 años le haga un ensayo de que ese acumulador está en regla, digamos, que pasa los estándares de seguridad. Entonces dice, bueno, mira, yo no quiero entrar en ese costo, hacerme una red sin un acumulador y, bueno, sobredimensionarme los caños y ponerme un compresor de caudal variable. Si pero el si no varía compres el compresor, tiene que ir un... Y si no tenés un compresor de caudal variable y está muy justo, o sea, lo que te va a pasar si no tenés un compresor que no tiene caudal variable, primero que va a arrancar muchas veces y parar muchas veces. Y eso es malo para el motor eléctrico. Claro. Entonces, se te va a terminar por ahí quemando el motor antes de lo estipulado, ¿no? Uno cuando compra algo tiene una estipulación de vida, se va a decir, bueno, este compresor lo compro y me tiene que durar 10 años. Y si el compresor te termina durando 3 años, y después te va a hacer mucho más caro, ¿no? O sea, vas a tener que cambiar el compresor antes de tiempo, hacerle más mantenimiento, pues son cosas por ahí que uno no desea. Entonces va a depender mucho de todo el sistema, por eso es todo un sistema de red, ¿no? No es que el compresor va por sí solo, ¿no? El compresor va junto con un acumulador, si es que lo vamos a usar, con un sistema de secado, si es que hace falta, o sea, todo siempre se hace como un estudio de lo que se necesita, ¿no? Bien.
Pero como te digo, como vos has escuchado, se está tratando de dejar de usar porque pasa eso que decía. Un acumulador hay que ensayarlo, tiene que venir un ingeniero, hacerle una prueba hidráulica, tiene que certificarlo, bueno, todo un montón de papelería y burocracia que a Claro, veces, vos el decís, espesor también, que tiene que todo, hay que medir medirle cada el espesor, y bueno, entonces sí, hay veces que te dicen, mira, está dudoso, entonces no, sacalo, tiralo, pon uno nuevo. Eso cuando se desecha hay que romperlo, porque si lo usa otra persona y le explota a otra persona, bueno, se puede lastimar gente. claro. Los acumuladores es recomendado de que estén en zonas donde no hay gente, o sea, hay que poner una sala de máquina. Y si vas a poner un acumulador en una zona donde hay gente, bueno, por ahí la tenés que hacer una construcción para que quede como en una sala y resguarde un poco por si hay, igual si explota, ¿viste? Si explota como que no hay tutía, ¿viste? Sí, No deja de ser una bomba. Así claro. que bueno. Bueno, y ya entrando en cada zona, digamos, en cada punto o en cada toma de aire, como tenemos, como estoy acá diagramando, tenemos las unidades, ¿no? Las unidades de mantenimiento que son importantes porque es el tratamiento local que le vamos a hacer al aire. Y también sistema de control, ¿no? Si vamos a tener válvulas para abrir o cerrar cañerías, va a tener un sistema de control. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar filtros, otra vez colectores de condensado, porque el fluido sigue transportando humedad, no es que un secador te seca 100% el agua y después no tenés más agua en toda la red. No, porque con el tiempo se sigue enfriando un poquito más, sigue decantando de a poquito el vapor y en todos lados vas a juntar agua. Eso es cantado, siempre vas a juntar agua. Hay máquinas o elementos que necesitan lubricadores, entonces vas a tener lubricadores, reguladores de presión, y después tenemos otra vez separadores, porque trabajan a través de un ciclón, ahora vamos a ver. Y generalmente se usa todo, que se llama unidad de mantenimiento, que viene todo junto. Los colectores de condensado, bueno, tenemos de estos tipos, estos son electrónicos, con temporizadores, hay otros que son automáticos, que son electrónicos, y otros son mecánicos, como estos. Trabajan por un sistema, acá adentro tienen un sistema de pileta y flotador, a medida que se llena, lo abre y después se conecta una manguera y va a la red esa que dijimos de tratamiento de aire. Después tenemos los filtros. Estos filtros como filtro de partículas. El aire ingresa acá, acá se puede ver, ese es un tipo de filtro metálico, estos son de entre 40 y 5 micrones, y después el aire continúa y sale, esta unidad de mantenimiento sale, continúa y va a otra etapa. Estos son de las unidades, los filtros de tipo de mantenimiento. Los separadores de agua que tienen esto, lo mismo, trabajan por ciclón, por ahí acá no se ven, bueno, vamos a grabar, como les decía, estos son los separadores de agua, ¿no? Acá por ahí no se ven, vamos a volver a este es el lubricador, este es el separador. Además de tener el filtro, generalmente la unidad de mantenimiento tienen el separador de agua. ¿Esto qué hace? Entra el agua y entra en modo ciclón. Quiere decir que entra en forma de torbellino. ¿Para qué? Para que el agua se pegue hacia las paredes y caiga y se puedan recuperar por estos puntos de extracción que tienen acá abajo. Y después continúe el aire sobre el sistema de colector que tienen arriba, sobre acá arriba, un poco más seco. Los lubricadores, bueno, estos trabajan distintos. Tenemos este tipo de lubricador, que son los que por ahí se colocan en las herramientas, ¿no? Por ejemplo, la amoladora de mano, los tornos de mano. Tiene un lubricador que esto va conectado, se le ponen una pequeña cantidad de aceite, entonces esto va alargando unas gotas determinadas por minuto. Cada uno, en ese es importante de que tenga aceite y ver la máquina cuánto aceite por minuto requiere. Generalmente están medidos en gotas por minuto, porque pues nosotros podemos ver en estos visores cuántas gotas caen y medirla. Ponemos la máquina a trabajar y vemos, contamos un minuto y vemos cuántas gotas cayeron. Y con un pequeño tornillo que tienen arriba
este lo tiene acá arriba, este lo tiene acá. Se regula la cantidad de aceite que chupa. Acá fíjense que tiene una caña, todo esto va lleno de aceite hasta la marca que está estipulado, y va succionando el aceite por vacío y cae a este sistema acá de gotero. Y continúa después, bueno, el aire entra por un lado y sale por el otro ya con el lubricante. Sobre todo si hay muchas amoladoras de mano, martillos, de impacto, todo eso requiere de que tengan aceite para lubricar los mecanismos internos. Bueno, otro de los elementos son los reguladores de presión. Acá hay distintos tipos de reguladores de presión. Puse este, porque esto por ahí es un tubo de oxígeno, de nitrógeno, pero también tiene un regulador de presión. Y si los han visto, también tienen un regulador, esto es de caudal de aire. Sobre todo en las máquinas para soldar se usan esto. O en los hospitales para ver cuánto aire pasa. Ahora que están de moda los respiradores, cuánto caudal de oxígeno pasa para saber cuánto es lo que se está consumiendo. También tenemos, cuando vean así, estos también por ahí son de los tubos, van a ver que tiene dos, y ustedes preguntan, ¿qué son estos dos? Bueno, uno es la presión que tiene el tubo, fíjense que llegan hasta 3.500, 4.000 libras, esos tubos de oxígeno, nitrógeno son de muchísima presión, estamos hablando de que son más o menos de 100 bares, y del otro es la presión que va a tener a la salida. Este lado va enroscado en el tubo, con este se regula, podés ver qué presión tenés en el tubo y qué presión estás teniendo a la salida del tubo. Los puse por ahí, no se usan mucho en las instalaciones de neumática, pero sí por ahí en los tubos, y hay veces que algunos alimentan algunos sistemas con estos reguladores. Me pareció que había otra foto más, pero... Bueno, lo que generalmente se utiliza, recién las vimos unas individuales, ¿no? Pero lo que van a ver en cada boca va a ser esto, son las unidades de mantenimiento. Acá tiene el sistema de filtrado adentro, el sistema de drenaje de agua por acá afuera, que va trabajando en forma de ciclón. Acá arriba tiene el regulador de presión, con esto se gira y se regula la presión. Acá el manómetro lo que le va a dar es la presión a la que está trabajando, a la salida. Cuando vean así en los manómetros, no es la presión de aire que tiene a la entrada, sino la presión a la cual está regulada la salida. Y por último, en esta unidad lo que tiene es el lubricador. Como veían acá tiene esa caña donde gotea y con un pequeño tornillo se regula la cantidad de aceite que nosotros requerimos. ¿Y ahí cómo harías si son varios equipos conectados? ¿Cómo contás las gotitas? Las gotas por minuto. Se trata de tener generalmente un equipo, un sistema de mantenimiento por equipo, ¿no? Si vos vas a conectar muchos, porque ¿qué pasa? Si vos tenés 2 o 3 amoladoras que las van a usar simultáneamente, necesitas una unidad de estas muy grande. Y lo que vas a tener que hacer es, si tenés 3, por ejemplo, amoladoras, es prender las 3 amoladoras y contar la cantidad de gotas, decir, voy a necesitar una gota por minuto, y tengo 3 máquinas, vamos a hacer 3 gotas en un minuto con las 3 amoladoras prendidas. O prendés una sola y seteás con una sola, y obviamente que a medida que pase más aire, más aceite va a largar, ¿no? Tendría que estar diseñado de esa manera. Si es bueno el sistema, va automáticamente a regularse así. Pero la idea no es que vos conectes esto, que pongas uno solo para toda la planta, no. Esto es para cada boca, como estaba en esta imagen. Vamos a volver para atrás. Fíjense que acá en esta salida tenemos uno. Acá en los sopletes generalmente no tienen lubricador, no tiene nada porque no hace falta, pero acá por ejemplo sí tienen, ¿no? Acá es la toma. A ver si hay alguna otra. Fíjense, acá tenés una salida donde está filtrado, regulado y todo, y la otra está libre. Hay veces que van a estar libres, ¿no? O que vos comprás una máquina y la máquina ya trae todo el sistema, entonces lo conectás a una de las salidas libres y regulás la máquina, o si la máquina ya vino regulada de fábrica, ni te preocupás, ni la tocás,
porque obviamente va a tener garantía de ese fabricante. Bien. Bueno, eso es todo. Voy a parar la grabación.